El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Este evangelio viene a mostrarnos la última parte de las discusiones de Jesús con los escribas y los fariseos, dando así la pauta ya para dejar las cosas tensionadas y entonces poder comprender, poder entender el desenlace de la vida de Jesús, que terminará en la muerte a causa del rechazo de los escribas, de los fariseos, de la clase dirigente del pueblo de Israel. Sin embargo, para nosotros no solamente es que nos dé pie para descubrir el desenlace de Jesús, desenlace que viviremos, Dios mediante, en la Semana Santa, en el Triduo Pascual, sino que también nos adelanta a nosotros a reconocer de qué se trata este misterio pascual de Cristo que vamos a celebrar. No es simplemente celebrar la muerte de Cristo como tal, no es simplemente celebrar un recuerdo del pasado, sino ante todo se trata de conmemorar. Los misterios de Cristo son memorias, no son recuerdos, son memorias o conmemoraciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solamente recordamos cada año lo que Cristo hizo por nosotros, salvarnos, entregando su vida por nosotros. No lo recordamos, sino que lo conmemoramos, es decir, revivimos el momento, volvemos a vivir la pasión de Cristo, volvemos a vivir la resurrección. Y esta vivencia, este volver a vivir los misterios de Cristo para nosotros, quiere decir también que siguen teniendo el mismo impacto, o deberían de tener el mismo impacto en nuestra vida. No porque nos distancie el tiempo del momento histórico en que se efectuaron estos acontecimientos, quiere decir entonces que ya a nuestro tiempo ya no nos dice nada.
Y en verdad a veces eso parece, que ya los misterios de Cristo, celebrar la Semana Santa, adentrarnos en el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y resurrección, ya para muchos no dice nada. En nosotros está que estos acontecimientos se sigan reviviendo, sigan teniendo el mismo impacto que tuvo hace más de 2000 años. Por eso así podemos entender el libro del Génesis, la primera lectura que hemos escuchado. La promesa que Dios hace a Abraham de hacerlo padre de muchas naciones. Viendo su incapacidad humana, biológica, para concebir y poder tener descendencia, el Señor le promete una descendencia grande. Será padre de una multitud de naciones. Se habla entonces de fecundidad. Dios que hace fecundo al hombre y lo hace fecundo sobremanera. No solamente le concede tener un hijo, dos, sino multitud. Por eso Abraham, tanto en la religión judía como en la religión cristiana, es padre. Y no podemos solamente adjudicárnoslo a nosotros los cristianos. Es padre también de los judíos, en primer lugar. Es padre de los judíos, porque la promesa fue para ellos. Después, el desenlace de la vida de Jesús, pues llevará entonces a conformar una nueva forma de vida, ejemplo de Jesús, de donde naceremos nosotros, los cristianos. Nacemos del misterio de Cristo, del misterio pascual de Cristo, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y entonces Abraham también se convierte para nosotros en nuestro Padre. Y lo nombramos nosotros como el Padre de la fe, sobre todo porque creyó verdaderamente a Dios, confió en Dios, en esa promesa que Dios le había hecho. Y en esto está una de las resonancias de adentrarnos a vivir el misterio de Cristo, la fecundidad de nuestra vida. Si el misterio de Cristo no es solamente un recuerdo, sino memoria, conmemoración, es decir, revivimos el momento buscando que tenga el mismo impacto en nosotros, entonces uno de los frutos de celebrar los misterios de Semana Santa es la fecundidad en nuestra vida. Y una fecundidad no biológica, obvio está, sino una fecundidad espiritual. También nosotros estamos llamados a hacer las veces de padres. Por eso es padre Abraham, porque es fuente de vida. La fecundidad, esto significa ser generadores de vida. Entonces tener en nuestra vida a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Dios y no rechazarlo como lo hicieron los escribas y los fariseos, entonces es tener vida y ser generadores de vida. De ahí entonces que Jesús les dirá a los escribas y fariseos que el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre. Porque el que es generador de vida no puede morir, porque es generador de vida. Si muere el generador de vida, entonces se acabó la vida. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el misterio de Cristo nos proporciona a nosotros ser fecundos, ser generadores de vida. Cerrarnos a Cristo, a su palabra, nos convierte en hombres y mujeres estériles. Se acabó la vida. No hay modo de engendrar vida, no hay modo de dar vida. Por eso cada uno de nosotros
que participamos diariamente, o al menos nos esforzamos cada domingo en estar participando del misterio de Cristo, del misterio pascual, que es la Eucaristía, revisemos nuestra vida. ¿Somos generadores de vida? Y si no, a veces caemos en una contradicción, ¿no? Ahora luchamos y peleamos en contra de las iniciativas que favorecen la cultura de la muerte, ¿no? El aborto, el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo, sí, luchamos, pero a veces nuestras acciones, nuestra vida privada no tiene vida. Y ahí no se manifiesta que somos generadores de vida. No solamente hay que manifestar que tenemos vida fecunda en iniciativas vistosas, en iniciativas como esa de oponernos a estas iniciativas de ley. No, también en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, en nuestra vida privada, ser generadores de vida. Inclusive en los detalles más pequeños, más simples. El hecho, por ejemplo, a veces de no cuidarnos, no cuidar nuestra salud, de no llevar tal vez se me fue la palabra, un régimen, una disciplina en nuestro modo de vivir. A veces la falta de disciplina en nuestra vida nos lleva a descuidarnos personalmente, a descuidar nuestra salud, a descuidar nuestra propia vida. Ahí es donde también primeramente debemos de ser fecundos, generadores de vida, no solamente hacia los demás, no solamente hacia afuera. Luchamos contra el aborto, luchamos contra matrimonio igualitario, luchamos contra diversas cosas, pero no luchamos contra nosotros mismos. Luchar contra nuestra pereza, la pereza que nos hace estar pasivos, inactivos, y la inactividad y la pasividad, pues eso los tiene un muerto. El muerto ya no se mueve, el muerto es inmóvil, está inactivo. Y a veces es ahí donde nos falta la vida, es ahí donde están estas contradicciones, donde el misterio de Cristo no penetra en nosotros. Y creemos que el misterio de Cristo va a penetrar o penetra solamente cuando tengo una vida simplemente hacia afuera. Ayudo a los demás, soy pro vida y voy y defiendo y lucho y digo y aquello. ¿Y tu vida personal? ¿Cómo es tu vida personal? ¿Te cuidas? ¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas lo que ves? ¿Cuidas lo que comes? ¿Cuidas lo que escuchas? ¿Cuidas tus lecturas? Bueno, si leemos. ¿Cuidas tus palabras? ¿Cuidas tus pensamientos? También eso es fecundidad, eso es tener vida. Pureza, limpieza en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestras palabras, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, ahí donde nadie entra, donde solo Dios y cada uno de nosotros entramos y sabemos. Ahí también debe manifestarse la vida fecunda. No solamente en esas iniciativas que son buenas, no digo que no las hagamos y que no defendamos, tenemos que hacerlo, pero una cosa lleva a la otra. Si no, entonces nos quedan bien esas palabras que hoy Jesús dirige a los escribas y fariseos, ¿verdad? Cuando les dice, ustedes dicen que es nuestro Dios, aunque no lo conocen. En cambio yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Todo lo demás no tiene sustento, no tiene soporte si no hay primero fecundidad de vida en nosotros de manera personal, en nuestra intimidad.
si no cuidamos nuestra vida, si no cuidamos nuestras miradas, si no cuidamos nuestros oídos, si no cuidamos, en fin, todos nuestros sentidos. Si vamos permitiendo que entre en nosotros. Es que cultura de muerte no solamente es el aborto, no solamente es la violencia, la inseguridad, no solamente es toda esta agenda política de la ideología de género. Cultura de muerte también es el pecado. También eso. Y en eso no luchamos, no, pero luchamos contra el aborto, luchamos contra todas esas leyes, en contra de la moral, contra de la vida, pero no cuidamos, no luchamos contra el pecado. Eso también es cultura de muerte. No solamente esas iniciativas. Pues entonces, queridos hermanos, permitamos que el misterio de Cristo, la persona de Cristo, invada todo nuestro ser, iniciando con lo más íntimo de nosotros. Recordemos que el resultado de vivir el misterio de Cristo, de vivir el misterio pascual de Cristo, es fecundidad, es ser generadores de vida. Pues que seamos cada uno de nosotros fecundos y generadores de vida, iniciando con nosotros mismos. Revisemos nuestros hábitos personales. Es momento entonces también de renovar nuestros hábitos personales. De dejar de ser inactivos, dejar de ser pasivos, dejar de ser perezosos y tener una vida más productiva y más activa. Y no le achaquemos que ya estamos mayores, que ya estamos casi ahí en la fosa para irnos. No. La fecundidad de Cristo va más allá, ¿verdad?, del aspecto físico. Entonces no podemos decir que porque yo ya estoy viejito, ya estoy viejita, ya no puedo hacer nada. Ya, nomás sentado ahí en el sillón, viendo tele, o qué sé yo. No. Pongámonos, ¿verdad?, que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Seamos fecundos. Si no, entonces no conocemos a Dios. Sino entonces no hemos vivido realmente el misterio pascual de Cristo en nosotros. Que así sea.